Proyecto ARP para la materia de redes de computadoras del grupo 12M18 con el profesor Gaspar Medina Fabián. El equipo está conformado por Aguilar Mejía Alan Alexis, Ortega Oliva Lizuki Yolotzin y Reyes Rodríguez Enrique Abdiel. El protocolo ARP, Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones, fue especificado en 1952 en el estándar RFC 826 para llevar a cabo la resolución de direcciones IPv4 en direcciones MAC, y esa es una de sus principales funciones, que nos sirve para mapear direcciones IP a MAC, y es decir, que nos permite a un dispositivo conectado a una red LAN obtener una ruta MAC de otro aparato que esté conectado a esa misma red con una dirección IP. Funcionamiento de este protocolo. Al asignar direcciones, este debe distinguir si la dirección IP del host de destino está en la misma red local. Después de esto se realiza una revisión de la máscara de subred, y cuando la IP está en la red local, pasa a controlar la entrada que estará disponible en el caché ARP. Si una dirección IP ya ha asignado una dirección física, se utiliza para ser abordado. De lo contrario, el remitente envía una solicitud ARP con la dirección IP del destino a todos los hosts de la red. El emisor utiliza la dirección de difusión ARP como dirección del destinatario. Cada una de las estaciones compara la dirección IP indicada en la solicitud con ella y rechaza la solicitud si no hay coincidencia. Si una estación percibe que es la dirección, reacciona con una respuesta ARP, donde entre otros datos también transmite la dirección MAC. En este diagrama podemos observar gráficamente cómo es que sucede la petición ARP y la respuesta ARP. Yo explicaré un ejemplo de una trama de broadcast. Como vemos aquí todo está muy desglosado, de hecho es una de las imágenes presentadas en la clase, pero bueno, por la parte roja podemos ver el hardware, por la parte amarilla, en la parte del 080, podemos ver el protocolo. La longitud de direcciones de hardware está de color negro. Por otra parte, los de color verde son la longitud de las direcciones lógicas de IP. Las azules son los códigos de operación. Si es 1 se solicita ARP y si es 2 la respuesta de ARP. Como morado tenemos la dirección MAC de origen y como amarillo la IP de origen. También como negro la MAC destino y como verde de dónde es la dirección IP. Como podemos ver, una parte es la solicitud de ARP y otra es la respuesta de la ARP. Podemos ver que este es el destino de broadcast y la fuente de unicast y el Ethernet type. Aquí igual podemos ver el destino de unicast y la fuente de unicast hasta el Ethernet type. Ahora, para ahondar un poquito más podemos hablar sobre las direcciones MAC de remitente. Esta es una entrada que contiene la dirección MAC del ordenador solicitante en una respuesta ARP. Se encuentra en este caso o bien la dirección física de destino o de la próxima pasarela. La dirección de IP de remitente contiene la dirección IP del ordenador solicitante, la solicitud ARP o el destino de la próxima puerta de enlace y la respuesta de la ARP. Como dirección MAC del destinatario, en este campo aparece la dirección MAC del broadcast y como ejemplo tenemos FFFF. Cuando el remitente hace una solicitud en la respuesta ARP, se requiere la dirección de hardware del host solicitado. La dirección de IP destinatario. En una solicitud, este campo incluye la dirección IP del host y la dirección MAC. Tendrá que buscarse el mensaje de respuesta contiene la dirección de IP del ordenador. Ahora como siguiente. Esto solamente, las solicitudes ARP solamente se crean cuando no tenemos guardada la dirección MAC de donde queremos llegar. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace desde un directorio que tiene guardado, ya sea Windows o sea Linux, tiene guardado un directorio las direcciones MAC. Y la memoria de caché de ARP hace referencia a un listado de forma de tabla de direcciones MAC que se necesitan con mayor frecuencia, donde cada una de las entradas
es generalmente por protocolo de red o manualmente. Las primeras entradas también pueden escribirse como dinámicas, están dadas por una fecha y cuando se vence. Ahora, como ejemplo, tenemos aquí exactamente eso. Para poder hacerlo, la búsqueda por lo menos en Windows se utiliza ARP-A, que es para mostrarnos todas. Cuando le damos aquí tenemos las direcciones de internet, direcciones físicas, de qué tipo, direcciones de internet, dirección física y de qué tipo son. Aquí tenemos las estáticas y estas dinámicas, casi todas menos esta. Y aquí es como podemos ver el ejemplo que justamente nos dicen. Ahora, ya que estamos hablando de esta parte, también es bueno hablar sobre la parte de la seguridad. Dado que si los mensajes del Adverse Resolution Protocol y la caché de ARP se manipulan conscientemente para acceder a datos confidenciales, se puede hablar de un ARP spoofing. Esto es un ataque, es un tipo de ataque mine in the middle. Y pues bueno, esto no está como tal en la práctica, pero creo que es algo muy interesante que se puede comentar sobre también la seguridad y cómo es que esto también se relaciona con la seguridad, ¿no? Que aunque no sea de esta materia, pues obviamente tiene mucho que ver, aunque no se comenta como tal, porque no es la dirección hacia la que vamos, pero es interesante e importante saberlo. Buenos días, tardes, noches. Somos el equipo 1 y les estaremos presentando el proyecto del protocolo ARP. Entonces vamos a empezar analizando el código. Bueno, en primer lugar incluimos las librerías necesarias para que se ejecute el proyecto. Desde las utilidades de redes por parte de Linux, tenemos las que son por parte de C. Y string.h para manejar strings. Entonces, en primer lugar tenemos unas cuantas variables globales. Tenemos la MAC de origen, destino y tenemos la broadcast, que esta la ponemos de una vez. Está en hexadecimal. Estas son 12 dígitos y en sí es un número binario de 6 bytes cada uno. Entonces, tenemos nuestra solicitud de ARP con el tipo de protocolo, la trama, el IP de origen y opcode res, que son las opciones. Entonces, tenemos unas partes de imprimir trama y recibir que ahorita no se usan. Ahorita nomás se está ocupando para que se reciba. Y tenemos en sí lo que es la estructura de la trama. Entonces aquí le decimos que este es el protocolo a utilizar. Y las direcciones, longitud de direcciones, la longitud de las direcciones IP, el código de operación. Le pasamos la IP a la que va. Y en sí a la trama le vamos a decir que en las primeras posiciones vamos a pasarle la mat broadcast. Y luego pasando los 6 bytes le pasamos la MAC de origen y el letter type. Entonces, así es como a la trama le decimos que se va a hacer el protocolo ARP. Este es hacerlo a mano. Entonces, ya tenemos la estructura de la trama IP, que esto es lo mismo que arriba, pero aquí es por medio de parámetros para recibirlos de una vez por la consola. Entonces ya tenemos nuestra parte de enviar trama, que ahora sí hacemos nuestra estructura y pues le pasamos los datos, ¿no? Le decimos qué tipo de direcciones va a utilizar, los protocolos y este index es la interfaz que va a estar utilizando esta estructura. Y hacemos el envío. Tenemos el destino, la trama, su tamaño, la estructura con la cual se va a utilizar y su tamaño igual mismo de la estructura. Y pues la validación de errores. Entonces, aquí en obtener índice es para obtener los datos de la interfaz que estamos utilizando. Entonces, le decimos aquí, inserta el nombre de la interfaz. Esto está comentado porque lo hacemos acá abajo en el main.
pero en sí le damos el nombre y esa nos obtiene la MAC y la IP. Entonces, vamos aquí en el main. Primero creamos nuestro socket, abrimos un socket para poder enviar los datos y bueno, manejamos los errores. Y ahora, esto de argc igual a 3 es para recibir parámetros desde la terminal. Entonces argc es un entero es un entero que nos dice cuántos argumentos se le han pasado al comando. Y argv es el valor de cada comando. Entonces ya tenemos nuestro argv. Y le decimos, ahora, si tiene 3 comandos, me vas a decir que vamos a tener un char. Este es el nombre de la interfaz. Y el primer argumento lo copiamos a nuestra variable nombre de interfaz. Así mismo con la IP. Y ya los enviamos aquí por medio del índice, ¿no? Entonces ya nos devuelve el índice. Creamos nuestra estructura de la trama. Y le enviamos. Entonces ya después terminamos cerrando el socket. Para terminar la conexión. Entonces vamos a ejecutarlo. Estos son los datos que tenemos ahorita en nuestra máquina. Estamos utilizando la interfaz de WLP3S0. Nuestra dirección IP es la 192.168.1.102 y nuestra dirección del broadcast es la 192.168.1 y 255. Entonces, yo aquí ya tenía corriendo. Y ahora sí que vamos a hacer un anuncio de nuestra IP y esperemos a que nos respondan. Entonces, y aquí ya tengo yo corriendo el Wireshark. Vamos a empezar a capturar el paquete. Los paquetes, mejor dicho. Continue without saving. Entonces, ejecutamos. Y ya. Vemos aquí enviado al broadcast. Tenemos, es un anuncio para nuestra dirección IP de 192.168.1.0. Aquí está la MAC del broadcast que habíamos embebido en la trama. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra respuesta. La 192.168 es la 9C35B BCEC11. El protocolo ARP sirve para tú preguntar por una dirección IP y te dice la MAC. Entonces aquí, como vemos, coincide con la que ya nos dio por defecto ahora sí que nuestro sistema. Entonces esto es muy útil para saber qué direcciones MAC están conectadas en nuestra red.